la pandemia lo que nos vino a enseñar es cuán débiles somos frente a un nuevo enemigo que no terminamos de entender y cómo ha golpeado prácticamente todas las estructuras humanas que tenemos actualmente, ¿no? Principalmente, y es sobre lo que más se ha escrito, la economía. La economía, evidentemente hay una relación salud-economía que se nos ha complicado mucho, no solo en Latinoamérica, sino en prácticamente todo el mundo. Y bueno, sobre eso hay muchos estudios, se ha escrito demasiado, pero también el derecho. El derecho empezamos a ver cómo en prácticamente todo el mundo empezaron a replicarse estados de excepción o, digamos, situaciones cercanas a un estado de excepción, con una suspensión de derechos que puede ser entendible, puede ser cuestionable también, pero que es una realidad. En casi todo el mundo hubo decisiones políticas que afectaban o limitaban derechos de alguna u otra índole. Entonces, y no solamente eso, ¿no? No solamente hablo de la suspensión de derechos, sino también de la dificultad que empezamos a tener a partir de, sobre todo en los tribunales, para proteger los derechos. ¿Por qué? Porque no existía, no podían permanecer abiertos los tribunales, por ejemplo, ¿no? Había una cuestión logística que complicaba las cosas. Yo lo que quería rescatar era cómo esta situación actual ha impactado en nuestros sistemas de derechos, que son sistemas de derechos que por otra parte se construyeron sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial como sistemas muy potentes. Se ha escrito mucho sobre la potencia de los derechos y esta capacidad que tienen incluso de hacerse universales, ¿no? Entonces hemos construido un sistema de derechos que prácticamente, entiendo yo, se situaron por encima de lo humano. Fueron todavía superiores al humano mismo porque representan los derechos un, digamos, un sistema de verdades y de justicia que está por encima de nosotros mismos. ¿Cuál fue el problema? Y qué es lo que yo entiendo que nos ha venido a enseñar la pandemia, es que este sistema de derechos tan potente, tan omnipresente, tan universal, pues no tiene otra posibilidad que instalarse en los cuerpos humanos. Y los cuerpos son de carne y hueso, son cuerpos que se contagian, cuerpos que se enferman y que finalmente mueren. Por ello, me parece que más que estar pensando ahorita, digamos, en cómo salir de la pandemia, o sea, ahorita son, digamos, un pensamiento de emergencia, ¿no? Un poco de supervivencia y que es cómo vamos navegando por este momento, pero después hay que repensar hacia dónde vamos y qué es lo que nos va a quedar de este año o de lo que dure todavía un poco más el tema del coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué es la herencia? Y para mí se vislumbra o se puede vislumbrar un cambio de paradigma dentro de las estructuras del derecho. Este cambio de paradigma tendría que empezar por reconocer esta debilidad o esta fragilidad del humano para no tener o no pensar en esta cuestión de un derecho suprahumano, por fuera del humano. Entonces yo un poco lo que creo que sería conveniente sería pensar un sistema de derechos capaz, si se quiere, más deficitario, capaz menos potente, pero voy a retomar un título de un libro de Nietzsche, que es una justicia humana, tal vez demasiado humana, ¿no? Entonces, ¿qué es un poquito lo que estaba planteando? Era que vivimos en un paradigma donde ley y justicia tienen el peligro de confundirse. Se entiende que son como parte de lo mismo. Y eso, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la fórmula Rasbrook, empezaron o se empezó a entender que no puede haber un derecho sin una justicia. Tanto la teoría del derecho como la teoría de la justicia tenían que estar vinculadas. Y eso lo trabajó muy bien Gregorio Peces Barba en lo que él llamaba la teoría bidimensional del derecho, donde justamente había una vinculación del lado, digamos, positivo de la norma, pero también un aspecto ético. Eso me parece que fue
digamos, una teorización bastante acertada, pero lo que estoy planteando es que eso se debe someter también ahora, más que nunca, al pensamiento crítico. Y sí hablar de una ética en el derecho, vinculada al derecho, pero ya no una ética que extraiga sus verdades a partir de la razón, o sea, una ética, digamos, de corte más kantiana, que era la que manejaba Gregorio Pérez Barba, sino una ética que esté todo el tiempo mirando el rostro del otro. Es una ética más, digamos, rescatando el pensamiento de Manuel Levinas, ¿no? Esta ética no intenta comprender al otro, porque comprender justamente que es una acción de la razón, una tarea de la razón, comprender tiene el peligro de que en esa comprensión puedo eliminar la alteridad del otro. Es difícil dar respuestas, digamos, muy concretas cuando todavía estamos en un fenómeno que no termina por acabar, ¿no? Ya ahorita tenemos la vacuna, varias vacunas, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que todavía queda un largo trecho, que todavía tenemos un montón de dudas, un montón de preguntas, pero bueno, es difícil poder responder concretamente qué acciones podrían garantizar los derechos, pero sí que hablamos de solidaridad. O sea, normalmente hemos fundamentado los derechos a partir de dos valores que se han entendido, digamos, como los más potentes dentro del derecho, que son la libertad y la igualdad. Normalmente los sistemas de derechos están construidos a partir de ahí, unos más soportados en la libertad, otros más soportados en la igualdad. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales claramente obedecen a la igualdad, mientras, por ejemplo, derechos individuales claramente obedecen a la libertad. Acá de lo que estamos hablando, y que es lo que yo entiendo la pandemia también nos ha urgido, es hablar de una solidaridad. La solidaridad, como digo, que obedece a una ética que no está sometida a la razón, sino que esté todo el tiempo abierta a la alteridad. Es decir, que siempre estemos abiertos a la escucha de las necesidades y las demandas de un otro. Obviamente tenemos que cubrir y pensar en la salud, eso es evidente, en la vida, pero también pensar en que la vida y la salud y prácticamente todo lo que nos rodea, pues son diferentes. Es decir, la vida que yo puedo tener acá en México es radicalmente diferente a la vida o lo que se puede entender por vida en África, ¿no? Por ejemplo. Y la salud igual, es diferente. Entonces hay que buscar o cómo garantizarlo. Yo creo que la primera exigencia es escuchar realmente cuál es el reclamo que se da en las diferentes formas de vivir. Entonces, entiendo que podemos empezar a partir de ahora a reconocer que la justicia no obedece a verdades trascendentales que podemos acceder a partir de la razón, sino obedece a las necesidades y a las demandas que nos imponen esos otros, y que entonces los derechos siempre deben estar volcados hacia esos otros. Esto también nos va a llevar a diferenciar o mantener la diferencia entre ley y justicia, cosa que empecé diciendo, se puede confundir bajo el paradigma hasta ahora dominante en el derecho. ¿Por qué? Porque la ley no podemos entenderla como la justicia. La ley siempre va a estar, digamos, como a destiempo, siempre llega a destiempo. La justicia siempre va a exigir, le va a exigir a la ley que la alcance, pero la ley nunca va a llegar a ella, porque el otro radical, nunca se puede acceder a él. Esto es una nueva perspectiva de ver los derechos, verlos no desde la verdad, sino desde el rostro ajeno, y creo que eso nos va a permitir siempre un movimiento constante, un movimiento que no se detiene,
que no se confunde ley y justicia, sino todo el tiempo están deconstruyéndose y todo el tiempo están intentando buscar llegar al rostro ajeno. Entonces ahora, con la pandemia, me parece esto necesario, me parece esto bastante urgente, y empezar a ver un nuevo modelo de derechos, como dije, si se quiere, un poquito más imperfecto, menos trascendente, menos metafísico, pero pues también más humano. Hablando del ámbito del derecho, me parece que se hace completamente necesario reflexionar sobre lo heredado en este último año. Empezar a pensar nuevas formas de derechos, nuevas formas de garantizarlos, nuevas formas de poder, de la justicia, ¿no? Entonces, el derecho, la justicia, tienen que seguir pensándose. Tenemos que seguir construyendo nuevas formas, nuevas perspectivas, y seguramente esas nuevas formas y esas nuevas perspectivas en algún momento van a agotarse también, y habrá que seguir pensando. Es lo único que nos queda por hacer.